Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. En esta entrega vamos a hablarles de lo que es la optoelectrónica, que no es más que la rama o la parte de la electrónica que se encarga de trabajar, de estudiar los dispositivos que funcionan mediante o a través de la luz. Opto viene de luz, de manera que la optoelectrónica es esa área de la electrónica, esa subdivisión que se encarga de componentes que funcionan con luz, ya sea en recepción o en emisión de luz. Veremos el concepto, símbolo, estructura, funcionamiento y aplicaciones. Aquí podemos ver algunos de los componentes que trabajan con luz. Uno de los más simples, la LDR o resistencia dependiente de la luz. Vemos también los famosos LEDs o diodos LEDs, fototransistores, diodos emisores infrarrojo, diodo láser, etc. Este es un módulo, por ejemplo, el HW201, que se utiliza mucho en proyectos como sensor de proximidad. Contiene un diodo emisor infrarrojo y un fototransistor, pero veamos poco a poco cada uno de estos componentes, cuál es su funcionamiento, su estructura y cómo podemos utilizarlo. El primero que vamos a ver es la LDR, Light Dependent Resistor o resistencia dependiente de la luz. Les adelanto que tenemos en nuestro canal un video, una clase específicamente para este componente, pero no solo para este, sino para lo que denominamos resistencias no lineales. Les exhortamos a verlo, allí verán la LDR, la NTC, la PTC, que son resistencias dependientes de la temperatura. Ahí veremos esta y las demás con más lujos y detalles. Pero como estamos trabajando con optoelectrónica y la LDR es una resistencia dependiente de la luz, pues aquí también hablaremos de ella, pero de forma breve. Bien, este es su aspecto físico, así es como podemos verla, ¿no? Nos las venden así y este es su símbolo. Como pueden ver, es una resistencia con dos flechitas que inciden en ella, queriendo decir que la luz puede variar su valor óhmico. Es una resistencia cuyo valor óhmico varía con la incidencia de la luz. Esta es la curva de operación o de trabajo de ella. Como podemos ver, es inversamente proporcional a la luz. Aquí vemos en este eje, en el eje de las X, tenemos la iluminación medida en lux, ¿no? Como unidad de medida de iluminación. Y aquí vemos la cantidad de resistencia medida en ohmios. Fíjense cómo están separados por zona, oscuridad, luz diurna y luz solar. Vamos a decir que esta sería luz intermedia en la tardecita. Entonces, fíjense cómo en la medida que la luz es mínima, es decir, cuando estamos en área de oscuridad significa poca luz, pues el valor de la resistencia es más alto. Y mucha luz, por ejemplo, en luz solar, fíjense, la luz aquí está alta, pues entonces cuando proyectamos aquí la resistencia es baja. Así trabaja la LDR. Veamos entonces este circuito de aplicación de una LDR, que es el circuito básico de encendido de una bombilla o un poste de luz de esos de iluminación pública en donde se utiliza la LDR. Fíjense que existe un componente que se llama, o un dispositivo se llama fotocelda, que lo podemos ver encima de los postes de luz y no es más que un circuito así que tiene dentro la fotocelda. Posee una LDR. Si se fijan acá, entre la LDR y esta resistencia forman un divisor de tensión, el cual alimenta este transistor y a su vez se alimenta un segundo transistor que activa un relay. Pues ya en los contactos de este relay pudiéramos manejar una bombilla de 120 o 220 voltios. En este caso estamos manejando un LED, pero es simplemente como demostración para que vea que sí, la luz pues es fuerte. Como vemos en la curva, la resistencia va a ser baja, lo que permite un camino fácil desde el positivo a este transistor, pues lo satura, ¿no? Y esa saturación hace que este transistor entonces pues se bloquee, dejando el relay así como está. Cuando aquí hay oscuridad, esta resistencia es alta, este transistor se corta, pues este entonces se satura activando el relay y el relay enciende el LED. Como les dije, esto es demostrativo, pero imagínense que eliminemos el LED y su resistencia y aquí pudiéramos manejar una lámpara de 120 o 220 voltios. Este es uno de los usos pues más frecuentes de la LDR. Bien, sigamos.
Aquí vemos como parte de nuestro video de optoelectrónica el LED. De seguro que ya ustedes manejan bastante lo que es el diodo LED. En otros videos ya lo hemos explicado. Pues simplemente pasamos por aquí como es un dispositivo óptico también diciendo algunas o haciendo algunas puntualizaciones. Pues el LED es un dispositivo que emite luz, de ahí viene su nombre, Light Emitting Diode, diodo emisor de luz, de manera que tiene internamente pues unos componentes y un gas semiconductor, el cual cuando es aplicado un voltaje emite fotones de luz. Vienen diferentes colores, como podemos ver, y algo que quise que vieran todos, pues los seguidores, es que el voltaje varía en función del color que emita el LED, de manera que el rojo es el que necesita menos voltaje, bueno, rojo y amarillo, pero si se fijan los demás colores, pues necesitan una mayor cantidad de voltaje en polarización directa, hay que decirlo, cuando el cátodo es negativo y el ánodo positivo. Esta resistencia siempre es prudente decir que hay que colocarla para salvaguardar la integridad del diodo, pues si no la colocamos o la colocamos de un valor pues por debajo de lo que manda, pues podemos averiar el diodo. ¿Y por qué? Miren, un diodo LED cuando se alimenta de una fuente, pues él no tiene quien le limite la corriente, de manera que la limitación la pone la misma fuente. Si esa fuente te puede dar, por ejemplo, 1 ampere, 2 ampere, pues el diodo va a absorber esa corriente y como él no la soporta, pues se va a quemar. Entonces, siempre que alimentemos un LED o encendamos un LED, hay que colocarle una resistencia en serie que limite la corriente. Aquí está pues características, por ejemplo, de un LED verde, que el VF, que significa voltage forward o voltaje en directo, es de 1.8 voltios y la corriente en directo de 20 miliamperes. Estos diodos, los más comunes, que son de 5 milímetros de diámetro, tienen una corriente máximo de 30 miliamperes. Cuando la superamos, pues el diodo se quema. Dependiendo de qué corriente apliquemos, pues el diodo iluminará más o menos, pero en dado caso siempre encenderá, pero si yo lo coloco a 20 miliamperes o a 10 miliamperes o a 5 miliamperes, pues la intensidad luminosa sería menor. Miren, aquí en esta fórmula demostramos que si ponemos esta resistencia, fíjense en este ejemplo, la colocamos de 30 ohmios, vamos a suponer que la colocaste así arbitrariamente, pues ¿qué pasaría? Este voltaje, que es el de entrada, se le resta al voltaje forward en directo del diodo, 1.4, pues eso daría alrededor de 3.6. Cuando hacemos esta división, fíjense que la corriente va a superar la máxima, por lo tanto el LED se quema. De manera que aquí habría que poner una resistencia más grande. Hay muchos técnicos y estudiantes, bien, que encienden un LED sin hacer cálculos, simplemente ponen una resistencia de 1 kilo ohmio en serie o de 200 ohmio en serie y enciende. Y dicen, bueno, pues no hay que calcular nada. Lo que pasa es, a eso yo les digo que automáticamente usted elige un valor de 1 kilo o 200 ohmios o 330 ohmios, pues ya la corriente, si lo está alimentando con 5 voltios e incluso con 12 voltios, siempre va a estar por debajo de 30 miliamperes. De manera que, pues por eso funciona y ya. Pero si usted opta por poner una resistencia muy baja como esta, 30 ohmios, incluso hasta de 50 ohmios, 60 ohmios, es muy probable que el LED se queme. Quería puntualizar esto, fíjense que me detuve a hablar un poquito más de esto porque generalmente muchos técnicos no manejan esta parte y viven quemando LED, como les llamo. Sigamos entonces con nuestra presentación de la optoelectrónica. Miren, además de estos LED son indicadores. De un tiempo acá han salido al mercado estos LEDs que se utilizan para iluminación. Ya estamos en la era donde las bombillas incandescente y fluorescente han sido sustituidas por LED. Fíjense, aquí les traigo esa imagen que es una lámpara LED en donde pues tiene esa pastilla LED y vienen muchísimos LED SMD, significa Surface Mount Device, que se pueden soldar en la placa. Cuando un LED, por ejemplo, te dice 50-50, 57-30, en este caso, fíjense los números que tiene, pues el fabricante lo que quiere decir es la magnitud, o mejor dicho, la medida que hay de cada lado, medida en milímetros, es decir, un 50-50 significa que tiene una medida de largo por alto de 50 milímetros por 50 milímetros. De manera que hay pequeñitos y
más grandes. Hay LEDs, por ejemplo, las bombillas LED, pues tienen estos múltiples LED formando pues ya un solo cuerpo donde cada uno aporta su luz. Bien, estos son chip LED. Y esto que significa COBE, Chip on Board, significa que en una misma pastilla están integrados ya y sellados, laminados, toda una matriz de LED que te arroja una potencia específica. Con estos es que se hacen muchos modelos de lámparas de exterior. Pero estos también pertenecen a la optoelectrónica porque emiten luz y la gran característica del LED es que emite una gran cantidad de luz medida en lúmenes con un muy pequeño consumo de energía. Bien, sigamos. Veamos ahora el diodo infrarrojo o IRED. IRED viene de Infrared Emitting Diode, diodo emisor de luz infrarrojo. Este es el aspecto, generalmente este LED viene transparente, así como lo vemos. Y bueno, aunque no podemos pues concentrarnos en que todos los LED que vemos transparentes son LED infrarrojo, porque hay algunos LED estándar indicadores que vienen también así, sino que más bien debemos basarnos en el número de LED. Por ejemplo, hay unos LED que son muy utilizados en el mercado, cuyo número es el IR333-A. Estos LED, pues, ya son los que se usan en controles remotos y en algunos proyectos de electrónica. Como vemos en esta curva, fíjense que hay una curva para cada color, ya aquí estamos en el área de los ultravioleta y aquí estamos en los infrarrojos. Fíjense el color pues rojo, naranja, verde, azul, etcétera. El infrarrojo es una longitud de onda que el ojo humano no puede ver. En los LED infrarrojo no es como en los LED que acabamos de ver, los indicadores cuando dije que la corriente máxima es de 30 miliamperes. En estos podemos llegar hasta 100 miliamperes, pero nunca veremos esa luz. ¿Por qué? Porque nuestro ojo no puede ver. Son los diodos que se utilizan generalmente en controles remotos. El voltaje, pues un infrarrojo tendría, en el caso del que les hablé, el 333, el IR333, que es muy utilizado en el mercado, pues tiene un voltaje indirecto entre 1.2 y 1.5 voltios. Fíjense, aquí les muestro cómo se utiliza un diodo IR o infrarrojo. Se alimenta, va a emitir su luz, que repito, no la veremos, pero si lo ponemos frente a un fototransistor, el transistor se va a activar con esa luz. Bien, a un fototransistor le podemos poner una resistencia en su colector o en el emisor como lo vemos acá. La base, pues hay algunos modelos que traen base, pero ya no están trayendo porque la base funciona simplemente cuando el diodo activa y le emite luz, ahí ello funciona, o sea que la base está expuesta a la luz. La forma física de verlo, aquí vemos, por ejemplo, este le dije que el IR333, no le puse el número, pero lo pueden anotar, y este es un TIL78, en este caso este es un fototransistor. Fíjense esta diferencia que es prudente decirla, esto viene en transparente, pero este viene como un encapsulado negro. El encapsulado negro viene porque esto es un filtro de luz, porque resulta que incluso la luz ambiental, la luz solar o la lámpara que tenemos en nuestro estudio, en nuestra casa, pues también tiene un componente infrarrojo y podría activar este componente. De manera que cuando viene con esta cobertura negra, en este caso el fototransistor, pues es un filtro de luz. Este es el símbolo y aquí vemos el símbolo del LED infrarrojo. Fíjense que vendría siendo el mismo del LED. Lo único que siempre se le pone la sigla, como vemos acá, de IR al lado para que se sepa que es un infrarrojo. Aquí vemos también un emisor infrarrojo y este encapsulado, fíjense que este es más extraño. Este es un fototransistor, pero más que un fototransistor ya es un dispositivo diseñado para recibir señales infrarrojas porque simplemente se alimenta entre el pin 2 y el 3, como podemos ver, y en el pin 1 pues ya entrega la señal. Este es el que se utiliza, por ejemplo, en equipos como los televisores. Ya esta carcasa de metal es una jaula de Faraday
para que ninguna radiación electromagnética perturbe el funcionamiento del dispositivo. Bien, así que puede venir también en esa presentación, pero cuando viene así específicamente ya es para control remoto de algún equipo como un televisor, por ejemplo. Fíjense que acá vemos un control remoto. Ahí en ambas imágenes estamos pulsando una tecla, pero aquí quiero que puntualicemos que aquí es como si estuviésemos viendo esto a través de la cámara de un celular. Entonces, del lado de la pantalla del celular, si yo enfoco, el celular sí traduce esa luz infrarroja y lo vemos encendido, pero aquí lo veríamos solo con nuestros ojos. Repito, esta sería la vista de un control remoto con un LED infrarrojo desde nuestros ojos, y esto sería viéndolo en la pantalla de un celular si enfocamos el control cuando pulsamos una tecla con el ojo de la cámara del celular, de manera que el teléfono móvil o celular traduciría la luz y sí se vería, pero con nuestros ojos no podemos verla porque el infrarrojo está en una longitud de onda que el ser humano no puede ver. Por eso les externo aquí esta imagen. Veamos ahora el fotodiodo. Miren, el que acabamos de ver, el infrarrojo, fíjense que las flechitas salían, ¿no? Hacia afuera. Aquí entra, porque ya el fotodiodo es un diodo que, al igual que el fototransistor, funciona cuando la luz incide en él. O sea, él no emite luz, él espera recibir luz. Entonces, este es el símbolo. Obviamente, también viene con carcasa negra, como les dije, que este es el filtro para que el componente infrarrojo o el componente de luz ambiental que hay pues en la zona donde estemos trabajando, pues no afecte su funcionamiento. Aquí vemos cómo de un fotodiodo, si yo lo pongo a interactuar, para eso le traje esta imagen, con un transistor normal, este es un transistor normal, no un fototransistor ni nada, pudiéramos hacer con este pequeño circuito, pues ya yo estaría haciendo, fíjense, esas tres líneas significa equivalente, estaría haciendo un fototransistor, de manera que si no tenemos a la mano un fototransistor, sino un fotodiodo, con este circuito, o sea, el fotodiodo, PD es fotodiodo. Lo que pasa que recuerden que en inglés foto se escribe con P, ¿no? Este circuito me haría la función de un fototransistor. Eso es lo que quiere decir esa equivalencia de este diagrama. Estas serían las curvas de respuestas del fotodiodo, de manera que en la medida que él recibe pues más luz, conduce mayor corriente. Bien, fíjense algo que es bueno que lo sepan: el fotodiodo, para que opere en su región como elemento fotosensible, hay que polarizarlo inverso, muy importante. Fíjense que el cátodo está positivo y el ánodo recibe, pues, a través de esta resistencia, alimentación negativa. De manera que él no va a conducir. Ahora, cuando recibe luz, sí ya él empieza a drenar corriente. Muy, pero muy importante. Bien, veamos ahora el fototransistor. Como estamos en la optoelectrónica, este también un dispositivo óptico. El fototransistor simplemente es un transistor, de manera que si usted ya sabe transistores, y no sabe, pues les recomiendo nuestros videos de transistores bipolares que pues son muy buenos y usted aprenderá de una forma simple y amena, como es nuestro lema. Pero bien, este fototransistor, fíjense que tiene, este es del tipo NPN, tiene emisor, tiene colector, y la base, pues en este caso no salió el terminal de base, sino que depende de la luz que incida sobre ella. Hay fototransistores, lo que pasa que ya no lo están fabricando, que le sale el terminal de base. O sea, además de que la luz puede incidir en la base, también el fabricante le pone un terminal, un pin o patica, como se le quiera decir, de base. Trae su colector y su emisor. Y esos que traen terminales de base es para que el usuario pueda, a través de una resistencia de pull down o de pull up, la pull up, recuerden que es la que se conecta de un punto a positivo, en este caso de la base a positivo, y la pull down es la que se coloca de un punto a tierra, en este caso de la base a tierra, de manera que ahí usted colocando un pull up o pull down le puede dar mayor o menor sensibilidad al transistor, al fototransistor, mejor dicho. Pero ya la mayoría de fototransistores vienen sin el terminal de base, sino que solo depende de la luz que incide en ello para dejar pasar corriente entre emisor y colector. Vienen transistores, o sea, fototransistores tipo bipolares,
que tiene emisor, colector y base, pero la base depende de la luz. Vienen también del tipo FET, o sea, transistores de efecto de campo. Estas son las presentaciones. Les recuerdo que el encapsulado negro es un filtro de luz. El emisor es el que viene con el pin más corto, parecido a los diodos. El terminal negativo es el más corto. Y aquí este encapsulado pues ya no aparece mucho, pero ese encapsulado yo llegué a usar en muchas prácticas y proyectos. Fíjense que aquí viene con 3 terminales. Aquí el emisor es el que viene cerca de esta alita que le sale de acá. La base está en el medio y por lo tanto el colector es el otro y también venía con esta parte de cristal aquí que es la base. Aquí sí traía la base para mejorar lo que es la sensibilidad. Bien. Aquí vemos ya una aplicación del fototransistor. Fíjense que aquí hay un fototransistor y un transistor pues estándar, normal. En este caso, esto sería un relay activado por luz. De manera que si yo coloco un fototransistor y luego un transistor convencional, pues cuando la luz incida sobre él, él va a conducir entre emisor y colector, saturando el transistor estándar y activando el relay. Esa es una aplicación sencilla de un fototransistor. Veamos ahora cómo se integran en un sensor de proximidad tanto un fototransistor como un diodo IRED o emisor infrarrojo. Este dispositivo, pues el TCRT 5000, hay 6000 también, eso varía, pero en las siglas o el prefijo TCRT en una familia de componentes hay 5000, 6000, 7000 en función de la sensibilidad o la distancia, mejor dicho, que pueda tener este componente. Vienen un diodo emisor infrarrojo y un fototransistor en un mismo encapsulado, como lo podemos ver aquí. Acá a la izquierda le voy a explicar la función. Esto es un sensor de proximidad. Miren acá, sensor de proximidad IR, que significa infrared o infrarrojo. Bien, el funcionamiento es sencillo. El emisor, que en este caso sería el diodo emisor infrarrojo, pues dispara un haz de luz. Él lo dispara en un ángulo. Aquí faltaría una línea que abra en ángulo. Generalmente él abre a 20 o 30 grados, no más. Y esta banda negra que vemos acá sería un objeto, quiere decir un objeto que le ponemos en el medio. Cuando, si el objeto no existiera, pues la luz se fuera al vacío, ¿no? Y pues no detectara nada. Pero si le acercamos un objeto a unos pocos centímetros, pues la luz rebota con ese objeto, recibiéndole el fototransistor, y así es que el circuito que estaría debajo acá, recibiendo esas señales, pues se daría cuenta de que un objeto está ahí y por lo tanto está ya en operación de sensor de proximidad. Pues viene en este encapsulado. Fíjense que este encapsulado tiene unos cortes, ¿no? Esos cortes en ángulos, quien te dice dónde está el diodo. Fíjense acá, el diodo está del lado de los cortes y del lado recto está el transistor. Ya aquí está pues en un circuito o en una base donde solamente trae 3 terminales. El de tierra, el de señal, que es donde ya sale la respuesta, y el de alimentación. Bien, eh, aquí vemos el fototransistor, las curvas características. Es simple, de manera que cuando él ve oscuridad, pues no hay, aquí representa la IC, no hay corriente de colector. A medida que la iluminación en potencia por centímetro cuadrado, pues va incidiendo sobre la base, pues va entregando mayor corriente de colector. Fíjense, lo mismo que le estaba explicando, quise traer esto acá, que lo encontré por internet, pero se lo explico brevemente. Esto es un módulo que ya existe, lo venden hecho, ¿no? Trae 3 terminales, trae internamente pues el diodo infrarrojo, el fototransistor que sería el receptor. Recuerden lo que les dije hace un momento, si ponemos un objeto aquí enfrente, esta luz chocaría con el objeto, rebotaría y la recibe pues el fototransistor. Esto es lo que dice acá, lo pueden leer, pero básicamente se los explico para no detenerme mucho leyendo. Esto pues sensa un objeto entre 2 y 30 centímetros, por acá lo dice también, ¿no ve? Miren acá, de 2 a 30 centímetros. Esta sensibilidad, o sea, de que usted pueda detectar un objeto o más lejos o más cerca, usted lo puede ajustar con este trimmer, este potenciómetro. Trae esta placa, pues trae también SIC, que es un MOPAN, que es lo que le da la linealidad de respuesta, o sea, una mejor respuesta
ante el funcionamiento de estos dispositivos y del objeto que se coloca aquí enfrente. Más adelante pudiéramos hablar de cómo hacer el circuito usted, porque ya este módulo y el circuito está hecho. Pues estos son capacitores para filtrar ruido, hay resistencias, diodos, y estos son LEDs. Estos son LEDs. Uno que indica el power y otro que cuando ya usted, dependiendo del ajuste que hizo, le pone un objeto aquí en el frente, la luz rebota, pues ese enciende, indicando que obstáculo es detectado. Él te genera una señal por out acá, que esa señal pues pudiéramos ya integrarla a un circuito electrónico que la reciba y ejerce una acción como activando un relay. Puedo darle entrada también, estos módulos se usan en circuitos hechos con Arduino, de manera que este es el sensor de proximidad ahora mismo más utilizado para proyectos de robótica, de carritos seguidores de línea, etcétera. Bien, veamos ahora como dice acá, otros componentes optoelectrónicos. Y, o sea, que funcionan con luz. Esto es un display 7 segmentos, se le dice, seguro que ya han visto eso. Se le llama 7 segmentos porque si contamos A, B, C, D, E, F y G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Si lo enciendo todos, pues enciende el número 8, obviamente, y dependiendo cuál encienda, por ejemplo, si para encender el número 2 tendría que encender el A, el B, el G, el E y el D, o sea, apagado F y C, solamente pues sería el número 2 y así sucesivamente. Entonces, son dispositivos optoelectrónicos, aquí lo vemos por dentro, no son más, cada segmento no son más que LEDs, diodos LED, emisores de luz. Esto aquí lo vemos rojo, pero pueden venir también naranja y verde, y vienen en ánodo común o cátodo común. Mire, este ánodo común y este es cátodo común. ¿Qué significa? Que los 7 segmentos que están formados por 7 LEDs, pues todos esos diodos, en este caso, que es cátodo común, tienen su cátodo conectado. Saliendo por aquí abajo, ¿no? Aquí vemos donde dice GND Ground, y aquí es ahí donde sale el terminal del cátodo, pero de todos, porque internamente están conectados. O sea que podemos tenerlo aquí y acá también están unidos internamente. Y pues los otros puntos serían los segmentos. Ya esto es, hay que controlarlo por un decodificador BCD 7 segmentos, por una placa Arduino, etcétera, y encender en función del número que usted quiera, dependiendo del código que usted haga. Pero esto es un dispositivo optoelectrónico, por eso lo traje. Existen también otras variantes, ¿no? de display. Aquí vemos 3 displays en un solo cuerpo, en donde tienen unido ya sea ánodo o cátodo, y traen también pues unidos los segmentos por si usted quiere. Hay un proceso, se llama multiplexado o barrido de pantalla, lo explicamos en uno de nuestros videos de cómo usted encender varios display o barras LED como esto a la vez, solamente haciendo el proceso de barrido. Existen también display matricial. Se llama matriz porque son la multiplicación de filas y columnas. Existe 5 por 7, 7 por 8. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es un 8 por 8. De manera que todos esos puntos, esos 64 puntos, pues saliendo en filas, las filas serían estas, las columnas serían así, columnas, pues entonces usted lo puede dirigir con un micro formando letreros como este que vemos aquí. Todos esos letreros que vemos, ya sea de interior o exterior, en las tiendas o en las calles de las ciudades, pues están hechos con display de matriz de puntos. Bien, existe también, como estamos viendo, otros componentes electrónicos, el diodo láser. El diodo láser es el diodo que se está utilizando ahora mucho para hacer pues grabados, ¿no? Y para hacer en los, bueno, ya los lectores de CD, ya los radios de CD, pues están quedando en la obsolescencia, pero todavía existen algunos. Estos son los diodos que se utiliza para leer un CD. Les recuerdo que un CD es pues un objeto donde tenía grabado una música, una información, un video, en el caso de los DVD, con agujeros, o sea, tenía una máscara de huecos y no huecos. Entonces, el diodo láser era que leía esos huecos. Es un diodo, pues, con una gran intensidad de luz, de manera que hay diodos láser que pueden subir a potencia hasta de 5, 10, 20 vatios. Ya eso pueden grabar en metales o incluso cortar metales, cortar maderas. Eso también es de la optoelectrónica, pero aquí ya voy a hacer un video especial para los diodos láser y los circuitos que lo deben de controlar.
Existe también como parte de la optoelectrónica los optoacopladores. Estos componentes se llaman optoacopladores. Yo dediqué un video en este canal específicamente para los optoacopladores, pero aquí como parte de la optoelectrónica lo traigo brevemente. Es un dispositivo en donde tiene una parte de entrada y una parte de salida. Internamente están separadas, solamente hay un acoplo, una unión por luz. Fíjense que ahí no hay unión. Tenemos aquí el caso del fototransistor y de este lado tenemos pues el diodo emisor. Fíjense aquí el símbolo se puede ver más claro. Esto tiene una resina que está por el medio, si le dejan un espacio donde la luz pueda fluir. Entonces, cuando de este lado hacemos un circuito que encienda ese diodo emisor, le envía al transistor, pues el transistor del otro lado conduce. Pues se llama optoacoplador, pero les refiero el video que hicimos especial para este componente. Tenemos también esto, pertenece a los optoacopladores, pero esto se llama de ranura, que se le dice optoacopladores de tipo ranura o de corte o de paso. ¿Por qué se le dice así? Porque poseen precisamente una ranura donde usted puede utilizarlo en un circuito donde haya un encoder. Un encoder es un dispositivo un aparato que necesita saber una posición específica de un eje antes de arrancar, o necesita saber por medio de seguridad cuando algo pues no está bien. Por ejemplo, esto lo utilizan algunas impresoras para detectar el papel, algunos herramientas en donde si esto está obstruido, pues no funciona, pero al revés también se utiliza también para contar las revoluciones de un rotor girando, etcétera, etcétera. Pero este tipo de optoacoplador también es muy usual. Lo único que aquí el fototransistor, que es este, y el diodo emisor están separados y hay pues aire por el medio y la luz tiene que fluir. Si usted la corta, pues entonces ya de este lado se corta la corriente y con un circuito de control usted detecta que hay un objeto ahí interrumpiendo y pues toma una decisión. También a la optoelectrónica le pertenece la fibra óptica. Para esto hay que hacer un video especial de fibra óptica porque la fibra óptica hoy se está utilizando en demasía. Como vemos acá, estos son los símbolos de música, de data, de mensajería. O sea, la fibra óptica no es más que luz fluyendo por unos cables que están hechos de una especie de cristal y pues se utiliza para eso, para enviar data, un ancho de banda amplísimo. Eso requiere ya un video especial de la fibra óptica, los tipos, los circuitos que la manejan, etcétera, etcétera. Pero lo que quise decir es que pertenece también la fibra óptica a la optoelectrónica. También se está utilizando fibra óptica pues para iluminar y para adornar espacios, como vemos acá. Estos son más que pues ramificaciones, vamos a llamarle un tipo de florero, ¿no? Con fibra óptica que te genera una iluminación, puede ser azulada, roja, amarilla, y con poca energía, con un solo foco de luz aquí, pues la fibra óptica la puede expandir. Eso es todo por esta vez. Suscríbanse a nuestro canal. Clases semanales explicadas de forma simple y amena. Electrónica funcional. Hasta la próxima.